En este bloque vamos a ver justamente lo que sucede en el Islam después de la muerte de Mahoma. Y bueno, yo sé que van a decir, esta mujer ya se cambió y se puso un vestido mexicano. De confesarles que no, que también traigo un traje típico de Argelia, de hecho, que sí, tiene bordados muy bonitos, como pueden ver aquí, bueno, acá. También trae su velo como buen traje musulmán, que bueno, a petición del público me lo voy a poner porque yo sé que van a decir que se lo ponga, Y pues esto va más o menos así, justamente para que se pueda ver el bordado de este lado. Así que como ven, no hay mucha ciencia en cuanto a ponerse un velo, aunque en el último bloque vamos a ver esa cuestión de los velos y les voy a enseñar mi colección de velos y va a ser muy divertido. Bueno, tal vez para mí y ustedes se van a poder reír de su profesora poniéndose velos y cosas raras en la cabeza. Pero bueno, regresando al tema de la mujer en el Islam. Fátima al-Zahra es la hija del profeta Mahoma, de su primera esposa, de Jadilla, como ya les había dicho, y es la cuarta hija después de Zeynep, Ruqayyah y Kulthum. Contrajo matrimonio con Ali ibn Abi Talib, el cuarto de los califas, de los califas musulmanes, o a veces se les conoce como califas ortodoxos, y el primer imán de los musulmanes chiitas. Es yerno y primo hermano de Mahoma, y Fátima tiene 3 hijos varones con él: Hassan, Hussein y Musim. Y 2 hijas, Zeynep y Kulthum. Como verán, en el Islam y también en el mundo árabe es muy común que pues todo mundo tenga el mismo nombre, o que los nombres se hereden de tíos a sobrinos. Por ejemplo, yo tengo una prima a la que quiero muchísimo que tiene el mismo nombre que yo, justamente porque su tía vivió con nosotros en México y decidió que le iba a poner mi nombre. Así es que es muy común que entre las familias, no es común como digamos el Juanito I, Juanito II, Juanito III, sino más bien, no se hereda de padres a hijos, sino más bien es como que obtengas el nombre del abuelo o de la tía o de la prima. Eso es lo que es común. Como vimos, Fátima le puso los nombres de sus hermanas a sus hijas. Murió pocos meses después de la muerte de Mahoma y fue enterrada en el cementerio de Janaf al-Baqi. Falleció como consecuencia de una lesión causada por Umar mientras ella defendía a su esposo Ali de los ataques de Abu Bakr. Fátima recibe muchos títulos por parte de los musulmanes que demuestran su admiración por sus características físicas y morales. El título más utilizado es Al-Zohra, que significa la que brilla. También se le da el título de Al-Batul, la casta y pura, ya que se pasó gran parte de su tiempo dedicándose a la oración, recitando el Corán y a otros actos de culto. Después, justamente de los califatos, los califatos ortodoxos, que es el único califato reconocido por los sunís y chiíes, que son los que se dan del 632 tras la muerte de Mahoma al 661, pues vienen los famosos califatos, que solo se los voy a mencionar, porque si no nos vamos a quedar aquí mucho rato, y pues bueno, la clase no trata tanto como de clavarnos un poquito en esta cuestión. Y después les voy a hablar de las ramas, al menos las más significativas dentro del Islam, que es la sunita, la chiita y la sufi. Entonces tenemos que llegan las dinastías. Del 661 al 750 se dan la Omeya en Damasco. Del 750 al 1258 es la Abbasí, que primero tiene su capital en Kufa, después Bagdad y después el Cairo. Del 609 al 1117 es la Fatimíe, que van de Kairouan a El Cairo. Como pueden ver, muchas de estas dinastías se contraponen la una a la otra. Tenemos también del 1258 al 1556, también a los que se les conoce como imperios, el mameluco, que no tiene nada que ver con la ropa que usan los pequeños al dormir. Ahorita les voy a explicar por qué se llama mameluco, que la capital es en El Cairo, y del 517 al 1924 es el Imperio Otomano,
que van cambiando su capital de Sogut, Bursa, Endirme, Constantinopla y al final terminan en Istambul. Y bueno, en el 661 es asesinado Ali por Mumilla, el gobernador de Damasco. Al-Hassam, que es el segundo, se vuelve el segundo imán, es el hijo mayor de Ali, nieto de Mahoma, y da origen a la primera dinastía árabe. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se da el primer quiebre entre los suníes y los chiíes. Suníes son los que van con la suna de Mahoma. Los chiíes son los Shi'ali, son los seguidores de Ali. Por lo tanto, aquí tenemos, digamos, el inicio del chiismo. Que para ellos, el cuarto califa para los sunitas es Ali y el primer imam de los chiitas va a ser Ali. El 15% de los musulmanes pertenecen a esta rama del Islam. El califa es un sucesor de Mahoma, un emperador, por así decirlo, que aplica la ley islámica. Es un hombre infalible como cualquier otro hombre. Él interpreta el Corán. El imam es un descendiente de Mahoma, pues Ali es el único, digamos, que le va a dar nietos a bueno, no es el único, pero digamos Fátima es la hija de Mahoma, por lo tanto los hijos de Ali sí son sucesores de Mahoma. Y por esto tienen parte de la revelación y son infalibles, no se pueden equivocar. Personajes de gran poder religioso en el sunismo es, digamos, como el juez, que es poco importante. En el chiismo, el imam es la máxima figura. Shi es de Shi'ali, chiitas, partidario de Ali. Sunna, tradición de Mahoma, sunitas. En el 656 se da la gran crisis en el Islam porque es la primer división. Y bueno, aquí los chiitas en su mayoría se van al sur de Irán, al corazón de Afganistán, al Líbano, a Yemen, a Azerbaiyán, que es un 99%. Y 4 países acumulan casi la mitad de los musulmanes: India, Pakistán, Bangladesh e Indonesia. Esto les hablo en la actualidad. 56 países tienen una mayoría musulmana. En 1920, Francia crea un estado alauita. Muchas ramas del chiismo, aunque solo son 3 las más grandes del mundo. Están los duodecimanos, que es decir, el 12º imam, es decir, se supone que hay 12 imams, aunque ellos dicen que el 12º no murió y está escondido, es la figura del Mesías. También están los sadiyíes, que se separan con el 4º imam y van hacia Yemen, y los ismailitas, que se van a separar con el 7º imam, y su líder es el famoso Aga Khan. Y bueno, continuando ahora sí con las dinastías, tenemos la Omeya, que dura 90 años, del 661 al 750, con capital en Damasco. La mezquita Omeya es la única mezquita que tiene el dibujo de un árbol, pues era un templo griego, después romano. Con la cristianización pues se hizo una iglesia y terminó siendo una mezquita y censuraron su pared, porque en el Islam, como les había dicho, no puede haber representaciones de Alá. Por eso es esta famosa caligrafía, ni tampoco de Mahoma, ni tampoco de los 4 primeros califas. Después llegan los Abbasíes, que dura 500 años en el poder, digamos. Es la dinastía más importante, pues se da en la época del oro del Islam, del 750 al 1258. Es el periodo más largo y su capital se traslada a Bagdad. El periodo de oro, sobre todo los primeros siglos, pues los últimos ya va en su decadencia, las invasiones mongólicas. Al-Rashid fue el califa más espléndido durante esta época. Y el califato comenzó a declinar ante la ascensión de los turcos. Finalmente el califato abasí termina con la destrucción de Bagdad en 1258 por parte de las tropas mongolas de Hulagu Khan. Después vienen los mamelucos, o bueno, más bien les voy a hablar ahora del imperio mameluco.
Ellos están del 1250 al 1517, su capital es El Cairo. Ellos eran esclavos, soldados, que servían a los califas durante la Edad Media. Con el paso del tiempo se convirtieron en una poderosa casta militar, la cual se hizo del poder en Egipto. Después de ser convertidos al Islam, los mamelucos eran entrenados como caballería. Los mamelucos seguían un código de conducta, la furicilla, que incluía valores como el coraje, la generosidad, técnicas militares y de primeros auxilios. Los orígenes del califato se encuentran en la dinastía de los ayubíes, fundada en 1171 por Saladino, el famoso Salahadin. El califato de los mamelucos terminó con la conquista de Egipto por los turcos. Sin embargo, el uso de mameluco como élite militar continuó durante el Imperio Otomano. Finalmente, los mamelucos continuarían su lucha por la independencia en contra de los turcos, los franceses y los británicos. Tenemos también el califato fatimí, que es el cuarto califato islámico y fue el único califato que pertenecía a la rama chií ismailita. Gobernó el norte de África, se le conoció también como el califato de Egipto, del 909 al 1117. Originado en Túnez, rigió a lo largo de la costa del Mediterráneo de África y convirtió a Egipto en el centro de su califato. Fundó el Cairo, Al-Qahira, la triunfante. Inicialmente establecida en Túnez, pues esta dinastía tuvo su apogeo en el siglo X. Tuvo gran parte del Magreb, Sudán, Sicilia, el levante mediterráneo y la religión del Hiyaz. El califa Hussein al-Kami decretó una serie de leyes absurdas y terminó con la tolerancia a los cristianos y a los judíos e hizo destruir en el 1009 la iglesia del Santo Sepulcro. Después del 1060 el territorio fatimí fue encogiéndose hasta solo quedar en Egipto. Con la enfermedad y muerte del último califa fatimí en 1171, Saladin, fundador de la dinastía ayubíe, sumó Egipto al califato abasí y Egipto volvió a la rama sunita del Islam. También tenemos tal vez el más famoso y más conocido de todos, el califato o imperio otomano. El Imperio Turco Otomano. En su máximo esplendor se da entre los siglos XVI y XVII. Se expandía por 3 continentes, ya que controlaba una vasta parte del sureste europeo, el Medio Oriente y el norte de África. Limitaba al oeste con Marruecos, al este con el Mar Caspio y al sur con Sudán, Eritrea, Somalia y Arabia. El Imperio Otomano poseía 29 provincias, Moldavia, Transilvania, Valaquia, la actual Rumania, y Crimea eran estados vasallos. Justamente a este imperio le toca la Primera Guerra Mundial, la ocupación de Constantinopla, movimientos revolucionarios dentro de Turquía, la participación del Imperio Otomano. El imperio bajo la dirección de un sultán fue abolido en 1922 y un año después el califato. El 23 de octubre de 1923 se crea la República de Turquía y con esto muere el Imperio Otomano, que van a poder ver un mapa de cómo fue el Imperio Otomano y cómo se redujo hasta quedar en Turquía, para que puedan darse una idea de todo lo que les estoy hablando. Y bueno, ramas del Islam. La verdad es que hay muchas, aunque siempre pensamos que es la suní, la sufí y la chií. Pero realmente la suní se va a dividir en la hanafi, en la maliki, en la shafi, en la hanbali y en la salafi. La sufí solo es sufí y la shia en jafarí, ismaelí, la sadiyí, la alaní, la aleví. Aparte también está la kariyí, la ahmadí, la kalam, que son distintas. Sin embargo, voy a hablarles solo de las 3 principales, ya que, bueno, no creo que tengan contacto con alguien de alguna de las otras dinastías. Y como buena argelina que soy, tengo mi playera del equipo oficial de Argelia, que viene con su escudito y su bandera de Argelia. Y para los que no conozcan, esta es la bandera de Argelia. Y justamente el verde es el color del Islam. Por lo tanto, verán que todos los países, bueno, la mayoría de los países musulmanes, porque de hecho la bandera de Egipto no tiene verde, pero la mayoría de los países musulmanes tienen el verde en sus banderas. Y justamente lo que podemos ver en medio
esta media luna con una estrella, es el símbolo de Medio Oriente. ¿Cuál es el significado de este símbolo? La verdad es que como buena antropóloga me puse a investigar. No he encontrado como una explicación muy clara o muy lógica, y también como buena antropóloga, perdonen, pero tengo mis apuntes, que es justo lo que estoy buscando. Se dice, o lo poco que pude encontrar sobre la cuestión de la media luna porque por ejemplo en los países árabes no existe la Cruz Roja, por si no lo sabían, no existe, es la media luna y la estrellita. Y pues se dice que este símbolo de media luna es porque todo se rige por la luna. Como les había comentado, el calendario musulmán tiene que ver con la luna. Las fiestas religiosas del calendario musulmán lunar, igual que el judaísmo y el chino, los meses son meses lunares. El calendario solar nace en Egipto, pasa a Grecia y de ahí a Roma y al mundo occidental por los ciclos agrícolas, por las crecidas del Nilo, que dependían del periodo solar que el lunar. Siempre había inundaciones en verano. En Medio Oriente, el Éufrates y el Tigris nunca tienen una regularidad, así que el calendario solar realmente no les servía de nada. Lo único que había regular era la luna. En el desierto sobrevives por la luna, te guías por la luna. El sol es infernal, de verdad. Ir al desierto de día o a mediodía es terrible, te quemas, así, no se los recomiendo. Si alguna vez planean hacer un viaje a algún desierto, siempre es de noche y es por medio de la luna o de las estrellas. Por eso es que la luna y una estrella es el símbolo del Medio Oriente. Y pues si quieren aprender un poco de árabe, en árabe luna es masculino, Qamar es masculino, así como aquí es la luna y sería como el luna es Qamar, y sol, que es Shams, es femenino. La astronomía, ciencia muy estudiada por los musulmanes. Para saber dónde estaba el musulmán siempre había que hacer la oración y saber dónde está la Meca. Así es que para ellos todo se va a orientar hacia la Meca. Irán tiene una mezquita solo para mujeres, para todos los que se preguntaban de, ¡ay, sí, no, las mezquitas! No, también hay mezquitas solo para mujeres. Y bueno, esto era la importancia de la media luna y la estrella y del color verde en el Islam. Y bueno, después de hablarle de la importancia del color verde y del símbolo del Islam, regreso con los sunitas y los chiitas. Existen dos ramas básicas de interpretación dentro del Islam. Estas son las dos escuelas teológicas, la Sunna y la Shia. Desde la percepción de la escuela suní, la comunidad musulmana, es decir, la Umma, está guiada por Dios. Su regente, valga la redundancia, rige a través del derecho divino, ya que este ha sido aprobado y ordenado por Dios. Y su historia revela el trabajo hecho a voluntad de Dios para la humanidad. Para la segunda escuela, es decir, la chiita, todos los soberanos del Islam, desde la abdicación de Hassán, es decir, en el 661 después de la era común, han sido usurpadores y el mundo musulmán está viviendo en pecado, ya que la historia ha tomado un giro erróneo. Para los chiitas, el califa debía de ser un descendiente directo del profeta, es decir, un hijo de Ali y Fátima. Después de varios enfrentamientos entre sunitas y chiitas, estos últimos fueron obligados a hacer una serie de compromisos y vivir en paz bajo los regentes a quienes teóricamente consideraban usurpadores y tiranos. Los sunitas, por su parte, fueron obligados a comprometerse en sus definiciones de lo que constituía un poder legítimo y justo, aceptando a regentes y tiranos que varias veces llegaron al poder y se mantuvieron en este por medio de las armas. Aceptarlos significaba reconocer su legitimidad en términos de la Sharia, y esto significaba a su vez que la obediencia hacia ellos era una obligación religiosa y lo contrario un pecado y un crimen. De acuerdo con un proverbio árabe, la tiranía es mejor que la anarquía. Y bueno, ahora van a poder ver aquí una mapa sobre la población sunita y chiita en el mundo musulmán. Como pueden ver, realmente la población chiita, que es la que está en color verde más oscuro, está
como súper enfocada en lo que es el Medio Oriente, mientras que la población sunita se extiende por gran parte de Euroasia, gran parte de lo que es África del Norte, todo lo que es Medio Oriente, bueno, casi todo Medio Oriente, y parte del sudeste asiático, como podemos ver en Indonesia. Y bueno, ¿qué onda con el chiismo? El chiismo es un musulmán que cree que Ali ibn Talib fue el sucesor y califa inmediato del profeta Mahoma. Es llamado Shia, forma abreviada de Shi u Ali, que significa partidario de Ali, término que ha sido castellanizado como chiita con C, aunque muchas veces realmente se escribe con S. Shia, que significa literalmente partidarios o seguidores, se refieren a aquellos que consideran que la sucesión del profeta es un derecho especial de la familia de este, y aquellos que en el campo de las ciencias o cultura islámica sigan la escuela de la casa del profeta. Es decir, si se lo preguntaban, la familia de Arabia Saudita, que es donde está la Meca, son descendientes de Mahoma. Por eso es que el rey de Arabia Saudita es el único que puede entrar a la Kaaba y limpiarla. Es decir, el rey tal vez tendrá achichincles en su casa, pero en la Kaaba, que es la famosa piedra, que también vamos a hablar de ella, pues él es el que entra y barre y limpia y hace todo lo que debe de hacer, porque es el único que puede entrar al ser el descendiente de Mahoma. Se tiene un árbol genealógico donde se puede ligar totalmente a la familia de Arabia Saudita con el profeta. Como les comentaba, han tenido 12 imanes. El último, Muhammad ibn Hassan al-Mahdi. Al-Mahdi quiere decir como el desaparecido. Se cree que va a regresar, bueno, al menos los partidarios de los duodecimanos creen que él va a regresar y va a ser el próximo Mesías. Las ramas del chiismo, como les comentaba, son muchas, bueno, no muchas, pero están los duodecimanos, el usulismo, los alevis, los alawitas, que 1 millón de ellos estaba en Siria y en Líbano, el shahismo, el ismaelismo, los nizari, los mustali, los drusos y el sadillismo. Y bueno, ya les había hablado un poco de estas ramas del Islam. Ahora les voy a hablar un poco sobre esta cuestión de la famosa yihad, que siempre se relaciona con los chiitas. La yihad realmente no tiene connotación de guerra, quiere decir esfuerzo. Tiene varias acepciones. Una, es el esfuerzo personal que el musulmán debe de hacer para vencerse a sí mismo, es decir, mis demonios, mis propios defectos. La segunda es la lucha con el musulmán injusto, es decir, la defensa en la comunidad. Si un vecino ve que otro vecino golpea a su esposa, lo cual está prohibido en el Islam, aunque usted no lo crea, puede ir y decirle: vecino, tú eres un mal musulmán porque eres injusto con tu mujer. Y la tercera es la lucha contra el que ataca al Islam. El Islam prohíbe los suicidios, es decir, que los atentados no son yihad. Al menos este término ha sido deformado por los grupos radicales, porque como cualquier religión, existen grupos radicales también en el Islam, que bueno, son todos los que han hecho todas estas cuestiones del terrorismo. La yihad contra alguien que ataca al Islam es, por ejemplo, si alguno de ustedes, si estuviéramos en clase presencial, dijera algo malo contra el Islam, yo intentaría explicarle realmente qué es lo que pasa con esa situación. Eso sería una manera de hacer yihad. Y si se dan cuenta, no me iría contra las greñas, contra quien preguntara, ni agarraría una pistola, ni nada por el estilo. El Islam realmente no tiene nada que ver, al menos la yihad no tiene nada que ver con la guerra santa como se le ha mal interpretado actualmente. El sunismo también pertenece, o bueno, tiene dos grandes escuelas: la escuela de fiqh, que es la ley, de donde se desprende la Hanali, la Maliki, la Shafi y la Hanbali, y las escuelas de Aqida, que es la creencia, de las cuales se desprende la Ashariya, la Maturidi, la Muriji, la Mutasali, la Atari y la Zahiri. Movimientos dentro del Islam sunita. Bueno, están los famosos hermanos musulmanes,
Jamaat el-Islami, el partido político en el subcontinente indio, el wahhabismo o el salafismo y Jamaat al-Muslimeen, que digamos son personajes que pues sí se han radicalizado bastante y que han creado algunos conflictos, por ejemplo la famosa revolución que hubo en Egipto. Y el sunismo recibe su nombre debido a la importancia que le dan a la Sunna, que es la colección de dichos y hechos atribuidos a Mahoma y transmitidos de forma oral. Las corrientes teológicas existe el libre albedrío, al-iftiyya, y el determinismo, al-Qarabiyya. El mutasilismo, su fundador es Wasil ibn Ata, y son defensores de la unidad de Dios y de la justicia de Ali. Entre sus principios niegan a Dios sus atributos, creen en el libre albedrío, el musulmán es pecador entre el fiel e infiel, en la eternidad de la recompensa y el castigo, en la revelación entre la ley revelada contra la ley racional y en la voluntad divina. También se cree en el paraíso islámico, donde el alma y cuerpo van allá. De hecho, esto es muy cómico. Bueno, no muy cómico, pero los musulmanes no pueden beber alcohol. Algunos dicen que son fermentados, pero en teoría es cualquier tipo de alcohol. Sin embargo, en el paraíso hay ríos de miel, leche y vino. Las mujeres regresan a su etapa de huríes, que es como su etapa de doncellas, en su etapa como más hermosa y son siempre vírgenes. Lamento decirle a los hombres que ellos regresan así como murieron, en ese estado regresan. Hay árboles frutales porque en Medio Oriente las frutas son muy apreciadas. Todo el mundo en su jardín tiene frutas. Se los digo por experiencia, y luego es muy bonito porque el vecino te regala uvas y entonces todo el mundo se anda regalando lo que sea que tenga en sus jardines. Y bueno, les decía, las mujeres vuelven a ser vírgenes y eternas, los hombres no. Este es el paraíso islámico. Los fundamentos, el deber del imam es la justicia, derecho de rebelarse contra él a mano armada, eso no se puede hacer. Dios no puede ser causa del mal, es el hombre la causa del mal, que esto también es muy importante. La gente de la justicia, al-alat, la razón precede al texto. Dios no privilegia a sus criaturas, todos son iguales. Niegan la intersección del día del juicio final, es decir, que todos los musulmanes van a ser juzgados. Y también creen en la justicia de Dios como atributo fundamental. También está el asharismo, que es, digamos, la islámica, la sharia, el Corán es eterno. El hombre no es responsable de sus actos, todos los actos son predeterminados por Dios. El fundador es Ali al-Shazari en el siglo X. Es partidario de la razón y la teología congestual para defender la fe, aunque no al extremo de la escuela teológica mutasilí en cuanto a su racionalismo. Hay que atenerse al Corán, los hadith y las tradiciones transmitidas por los compañeros de Mahoma, y tiene 3 fuentes: el Corán, la Sunna y la jurisprudencia, es decir, cómo se interpreta el Corán. Y aparte de estos 2 tipos de interpretaciones, por eso es la diferencia entre cada país, que era lo que les comentaba, porque hay países más radicales que otros, existen las escuelas jurídicas. Está la Hanafi, donde su fundador es Abu Hanifa el-Fuqah, que es la más antigua y también la más flexible. La más liberal recoge las ideas del mutasilismo, se postula a favor de normas jurídicas, conforme a los principios de justicia, y las considera susceptibles de evolución y adaptación a diversas circunstancias. La mujer maneja un caballo en la época de Mahoma, por lo tanto la mujer puede manejar un automóvil en la actualidad, por lo tanto sabemos que Arabia Saudita no viene de una escuela Hanafi. Predomina en el Medio Oriente, una mujer puede fumar y dirigir una oración. En Pakistán una mujer gobernó 3 veces, Ben Asir. En Turquía, Tensiniya gobernó del 90 al 93. En Bangladesh, Shia estuvo hasta el 2003. En Indonesia, Sukarnoputri fue electa primer ministra. Es decir,
en el mundo musulmán hemos tenido más mujeres al gobierno que en los países de América Latina o de Europa. Y curioso que se diga que en el Islam la mujer es sometida. La segunda escuela jurídica es la Maliki, donde su fundador es Malik ibn Anas en Medina. Explora la jurisprudencia oral tomada de la práctica del profeta y sus 3 primeros sucesores, es decir, Abu Bakr, Omar y Uthman, es decir, Ali, bien gracias. Se niega a tomar en cuenta la suna de Ali. Es lo opuesto a los chiitas, obviamente, predominan en el África del Norte, el Magreb y Andalucía. El Magreb es Egipto, Marruecos, Argelia y Túnez. Y predomina en esta parte, introduce el istisleh sobre el istisen, es decir, el interés público y el de la comunidad. Concibe la teología y el derecho íntimamente entrelazados en la Hanafi, están separados, y toma en cuenta el interés personal. También está la escuela Shafi, donde su fundador es Mohammed ibn Idris al-Shafi, que es el verdadero fundador de la ciencia y el derecho, discípulo de Malik, es decir, de la tradición que acabamos de ver, de la escuela maliki. Establece un equilibrio entre la tradición y el razonamiento, insiste por igual en la importancia del Corán y de la Sunna, introduce la permisión del derecho según la cual la existencia manifiesta un estado de derecho en un momento dado, permite presumir que este estado dura mientras no se demuestre lo contrario. Rige en Egipto, en África Oriental y en el sudeste asiático. Y por último está la Hanbali. Su fundador, Ahmed ibn Hanbal, limita todo y se atiende a lo que está dicho en el Corán. Es la corriente más conservadora. Se presenta contra los mutasilitas. Es el hadith más preciso. Eliminó donde había duda, el contenido son dichos reales de Mahoma. Sufre una renovación en el siglo XIII con Ibn Taymiyya, que reafirma la importancia de la reflexión. Hay una segunda renovación con Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que muere en 1792, y entonces se crea lo que es el wahhabismo, que es justamente la monarquía de Arabia Saudita, por si se lo preguntaban. Es la corriente más ortodoxa del Islam. Su más fiel sirviente es Ibn Saud, que es el rey de Arabia Saudita, y para el 1902 se retoma con Ibn Nasid ibn Saud, o sea, el hijo de Ibn Saud, y viene en 1932 a crear Arabia Saudita, que es wahhabista. Su movimiento se da en un desierto. Por estas diferencias es que cada país musulmán tiene distintas formas de llevar la ley. Y por último tenemos el sufismo, que es la corriente mística que rescata al Mahoma de la Meca, pues en Medina fue totalmente antimístico porque lo que necesitaban eran guerreros. Suf significa de lana, que es la vestimenta de la que están pues hechos, digamos, los ermitaños. Rompe con la visión tradicional del Islam. Tienen la dirka, que es la repetición constante de Dios. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Que digamos es una especie de mantra. Ellos creen en los santos, Sidi. El Islam oficial no acepta. Y justamente el sufismo son los derviches, que van a poder ver en un pequeño video que es justamente cuando están dando vueltas, donde van recitando partes del Corán. Y esta es, en México, por ejemplo, hay más sufis que sunitas o chiitas, porque en México también existen musulmanes, que eso lo veremos en el siguiente bloque. Y por último, también existe sobre todo el sufismo en lo que es África del Norte. Y esta manera de los mantras se hace ya sea dando vueltas o usando lo que se conoce como tasbih o meshaba, que es esta especie de cuentiario. Bueno, este es de 45. También hay una de 99, donde lo que van haciendo es ir repitiendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esto se hace, por ejemplo, cuando se quieren romper con vicios como fumar. Entonces, cuando tienes ganas de fumar, empiezas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. O cuando uno está estresado, o una manera de tener siempre, digamos, la remembranza de Dios en tu vida.
Se llama tasbih o sebha o mashaba. Y existe esta de 45 y también existe la de 99, haciendo alusión a los 99 nombres de Dios. Este si me lo preguntan, esta es de Egipto. Y también es muy común que así como en México, pues tengan sus daditos en los carros, pues en Medio Oriente y en los países musulmanes, en el retrovisor la gente trae una sebha o un tasbih y, o también cuestiones que se van a ligar con Allah, que son pequeños cuadritos que dicen Allah.